Bueno, recuerdo haber compartido parte de este ministerio tiempo atrás, hará unos 3, 4 meses atrás, de las 7 veces que el Señor llama en una manera doble a varios de sus discípulos, a varios de sus siervos. Tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, a Moisés, a Samuel, Marta, Simón y Saulo. 7 veces que el Señor está llamando. 7 veces. Son siete personas a las cuales el Señor le enfatiza el llamado. Cuando Dios llama 2 veces. Es como cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto os digo. Es para nosotros, cuando levantamos la voz, es cuando enfatizamos algo y queremos ser escuchados, si queremos ser atendidos, levantamos la voz para ese propósito. Pero el Señor lo hace de otra manera. El Señor llama y repite. Era la forma que el Señor tenía. El Señor quiere captar siempre nuestra atención. Siempre el Señor va a querer que nosotros prestemos atención. Él quiere que lo miremos solo a Él, mirándole solamente a Él. Y en pocas palabras, que no nos distraigamos, que estemos atentos. Y lo que sucede generalmente con los niños, que los niños se distraen con facilidad. Lo que nos quiere decir el Señor, que entre los creyentes hay algunos que son más maduros que otros, y otros que saben escuchar mejor, más y mejor a Dios. Y cuando uno quiere repetir, o cuando el Señor lo quiere hacer, o nosotros queremos repetir el llamado, es por la importancia que tiene lo que nosotros vamos a decir. Cuando llamamos, hacemos un llamado de atención. Y también porque nosotros somos malos para escuchar, somos malos para oír. Y porque estamos distraídos. Somos distraídos. Y porque muchas veces nosotros nos encontramos ocupados. Nos encontramos ocupados haciendo otras cosas y no prestando atención. Allí en el libro de Isaías, el capítulo 1, dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto Él está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Lo hermoso de ser participante del reino de los cielos, cuando el Señor nos dice allí en Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y cuando nos invita a ver, a escuchar y a ser participante de este reino de Dios, es cuando el Señor nos llamó por su gracia para que seamos participantes de este reino. Ahora, el Señor no esperó que nosotros fuéramos perfectos para incluirnos en el llamado. El Señor nos llamó así tal como estábamos, y cada cual podrá recordar dónde se encontraba el día que el Señor le llamó. Pero entramos en este proceso, entramos en este entrenamiento en la escuela de Dios. Allí en la carta a los Efesios, el capítulo 4, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. Para adiestrar o para equipar a los santos para la obra del ministerio. Así nos dice la palabra. Ahora, la Biblia, la Escritura, nos menciona a 7 personas que Dios los llamó 2 veces en su proceso de formación. Y quizás nosotros tuvimos, tal vez el Señor tuvo que llamarnos 2 veces o 3 veces, no,
Quizás cuántas veces el Señor tocó la puerta de nuestro corazón y nosotros éramos renuentes a ese llamado para entrar en este reino, en el reino de Dios. En el libro del Génesis, el capítulo 22, Génesis capítulo 22, verso 11, vamos a ver al primer hombre que el Señor lo llama dos veces. Y en el capítulo 22, verso 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Abraham responde al llamado del Señor. Responde al llamado. Pero cuando el llamado involucra el sacrificio de su hijo, nos dice que el Señor le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí la cosa se pone difícil. Abraham se ha sobrecogido. ¿Y por qué? Creo que lo he mencionado en varias ocasiones esto. Porque Abraham se levanta muy de mañana, enalbardó el asna, puso los aperos, puso todas las cosas y tomó a los siervos, cortó la leña y luego se vuelve a levantar. Se levantó de nuevo. Aquí en el verso 3 dice que se levantó 2 veces. Primero físicamente y la segunda vez anímicamente, porque había de sacrificar a su hijo. Y caminan, van los dos, conocemos la historia, se ha enseñado muchas veces en la escuela dominical, conocemos la historia. Pero luego, cuando llegaron al lugar, dice el verso 9, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Está todo preparado. Pero ahora viene lo importante. Lo importante, cuando extiende la mano, levanta la mano con el cuchillo, yo me imagino la escena y el profundo dolor que habría en el corazón de Abraham. Y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, 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 Abraham. Y yo no sé el tono que el ángel de Jehová empleó para hablarle a este hombre de Dios. Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. Pero no es el mismo heme aquí del verso 1. Es algo que le ha sobrecogido, es algo que le tiene allí, le tiene compungido, y Abraham, este llamado 2 veces de Abraham, él lo hace mirar al Señor, lo hace mirar. El Señor mismo fue el que lo llevó hasta aquel lugar para el sacrificio. Y cualquiera sea la situación por la que el creyente pueda estar pasando, debe poner la mirada en el Señor. Yo creo que ese llamado doble de aquel día fue para que Abraham alzara la mirada hacia la persona del Señor. Está en el altar y está en un momento duro, pero por muy difícil que sea el momento, se debe ser sensible al llamado del Señor. Se debe ser sensible para poder escuchar la voz de Dios, porque allí debía sacrificar todo lo que él tenía, todo lo que amaba. Es más, había de matar lo que había soñado por siempre, tener descendencia, tener un hijo. Era el hijo unigénito. Y allí él está sobrecogido y está contemplando al Señor. Creo que ese fue el propósito
de este doble llamado. Así que el primer ejemplo que nosotros podemos tomar en esta tarde será que nosotros debemos estar siempre mirando al Señor. Cuando allí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. Se debe alzar la mirada hacia el Señor. Ahora hay otro hombre, más adelante, ha pasado el tiempo, cuando Isaac es pequeño aquí, pero luego han transcurrido los años, a Isaac ha engendrado dos hijos, a Jacob y a Esaú. En el libro de Génesis, capítulo 46, Génesis 46, Génesis 46, 2, dice, habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y este es uno de los llamados importantes también. Notemos que en el capítulo 22 del libro del Génesis está el sacrificio, está en la tipología. Es lo mismo que el Padre habría de hacer allí en la cruz del Gólgota. Por eso es trascendente esa ocasión cuando el Señor llama a Abraham, para que tenga la mirada puesta en Él. Y aquí es cuando el Señor revalida el pacto, por decirlo así, el pacto abrámico. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A todos los que te bendijeren bendeciré y a los que maldijeren maldeciré. Y le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Y está la promesa de la gran nación. Ahora, hay cosas en la vida del creyente, que van a ser reveladas personalmente a nosotros. Los propósitos que el Señor tiene. Ahora, cuando estas cosas van a ser reveladas, cosas que el Señor va a revelar, pero hay otras en las cuales debemos confiar en que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Cuando conocemos al Señor, sabemos cómo va el Señor a actuar en diferentes circunstancias de nuestra vida. Lo que nosotros hacemos, lo que dejamos de hacer, cuando fallamos, sabemos perfectamente lo que le agrada y no le agrada al Señor. Cuando los hijos de Jacob le dan la noticia de que José aún vive. José vive. Y no tenía de tener temor de ir a Egipto y de verle. Allí, cuando el Señor le habla, le dice, no temas de descender a Egipto. Los temores deben de irse, los temores deben disiparse cuando es Dios quien habla al corazón. El Señor se revela al corazón de su siervo y le da confianza. Cuando allí en el capítulo 22, donde le dice, no alces tu mano contra el muchacho, porque ya sé que temes a Dios. Él ha mostrado la fe. Y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me has rehusado tu hijo,
primogénito único. Y no es tan solo que, porque podría decirse de que Dios no sabía eso, pero que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, a Abraham, que sería el padre de la fe y quedaría plasmado en las Escrituras. Ahora, cuando lo hace con Jacob, lo hace para mostrarnos que también puede darnos confianza a nosotros. No temas descender a Egipto. ¿Recuerdan ustedes el acontecimiento anterior en el capítulo 12, verso 10? Cuando descendió Abraham a Egipto, descendió a Egipto y allí ocultó que Sara era su mujer. Y pasaron cosas, allí no hubo ni altar, ni comunión, ni adoración. Y lo que había sucedido a Abraham, él también pudo ser afectado, Jacob. Por eso le dice, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación, una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Qué pasaje más hermoso? Cuando el Señor nos da esa confianza, cuando el Señor promete ir con nosotros, cuando allí en el capítulo 28 de Mateo dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin, yo estoy con vosotros. Y aquí en Jacob es un voto de confianza al hombre de Dios. Muchas veces nos dificulta tomar decisiones porque no oímos la voz del Señor, porque no estamos seguros y nos ponemos dubitativos, pero debemos ir a la presencia del Señor y de allá vendrá la respuesta. Jacob, Jacob, Abraham, Abraham. Y podríamos poner cada uno de nuestros nombres, Ahora, encontramos a otro hombre allí en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 3. Y ya ustedes se estarán imaginando a quién se refiere este pasaje. Cuando en el capítulo 3, verso 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Recuerdan ustedes que Moisés había salido huyendo porque mató a un egipcio y fue descubierto? Y estuvo allí en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Pero el Señor tenía un propósito. Por más que huyera al desierto, por más que hubieran transcurrido 80 años, casi 80 años han transcurrido, por más que pasen los años, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Recordamos quién era Moisés. Moisés fue instruido en el palacio, fue educado por la hija de Faraón, prohijado por ella, salvado de las aguas, Moisés. Y el Señor le llama y le dice, Moisés, Moisés, porque el Señor cumplirá su propósito para con los suyos. ¿Usted sabe cuál es el propósito que tiene con su vida? No lo sabe. Sabemos cuándo empezamos la carrera cristiana, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Sabemos que el Señor nos ha llamado, sabemos que el Señor ha puesto de su espíritu en nuestras vidas, pero el Señor quiere usarnos a cada uno. Y vemos aquí a un hombre tardo en el habla y torpe de lengua. Él mismo lo reconoce. Y Dios tiene un propósito para con Moisés. Y es lo que nos dice la Escritura. Ahora, el Señor va a cumplir su propósito. Cuando Dios habla con Moisés en aquel día, allí en la zarza, desde la zarza, y habla con él porque tenía un propósito, es
el llamado, le había preservado la vida de todos los niños que habían muerto en Egipto. Moisés ha sido guardado y ha sido protegido por Dios mismo. Ha usado incluso a los mismos egipcios para guardar a este siervo. Ahora, el Señor tiene que sacudir nuestra vida muchas veces. Tiene que tocar nuestra espalda y decir, mira, ahora es hoy el tiempo, es ahora el momento de la acción. Porque nosotros nos aletargamos, nosotros dormimos, nosotros a veces nos ponemos hasta un poco sordos ante la voz de Dios. Cuando el Señor lo llama, lo sacude en alguna manera y Él se acerca para ver qué es lo que hay. Y el Señor le dice que su llamado es para algo grande. Y lo que el Señor está haciendo es hacerlo entrar en sintonía y recordar el propósito que Él tenía para con la vida de Moisés. Y le recuerda, cuando estaba apacentando allí las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y la curiosidad brota del corazón de él, y dice, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. La zarza no se quemó para despertar la curiosidad de Moisés, para que pudiera acercarse a la zarza y pudiera escuchar la voz de Dios. Y a veces nos suceden cosas sobrenaturales. ¿Por qué nos acontecen diferentes cosas? A veces pensamos que todo ha sucedido por la casualidad, por el azar. Pero es el Señor el que está en control de todas las cosas. Y cuando vio Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. El Señor estaba esperando la reacción de Moisés. Estaba esperando que él se acercara a la zarza. Y le llamó Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Lo mismo hizo Jacob. Lo mismo hizo Abraham. Heme aquí. Ahora, yo quisiera en esta tarde, en esta noche, quisiera hacerte la pregunta si tú estuvieras en el lugar de Jacob, en el lugar de Abraham, en el lugar de Moisés, ¿qué responderías? Tal vez pondríamos excusas, Señor, aún quiero hacer algunas cosas, aún déjame terminar tal vez lo que estoy haciendo, los proyectos que tengo, pero debemos decir, sí, amén, heme aquí, heme aquí. Es la respuesta que el Señor espera de los suyos. Heme aquí. Y luego le dice exactamente lo mismo que le dice a Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué le manifiesta? Si podría decirle yo soy el Dios de Abraham, entonces cualquier descendiente de Ismael podría reclamar la promesa. Pero él dice yo soy el Dios de Isaac. Si fuera solo el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, cualquier descendiente de Saúl podría reclamar la promesa que él tiene para ser un pueblo, pero es también el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés sabría perfectamente a lo que se refería.
y podía responder. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En aquel instante en que viene la revelación de parte de Dios, él tuvo miedo, dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando se revela y él pregunta y entra en el diálogo cuando los israelitas me pregunten, ¿quién me envía? Yo soy, me envía a vosotros. El yo soy. Así se le reveló a Moisés. Y se le reveló también a Jacob. Y el ángel de Jehová se le revela también a Abraham. Hay una revelación de parte del Señor en estos tres hombres de Dios que tuvieron esta experiencia de sentir de la boca del Señor su nombre dos veces. Luego encontramos en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. Samuel era un hijo de Ana. Había sido dejado en el templo. Él dormía allí. Vivía en el templo. Y estaba allí en la casa de Dios. Y podemos estar en su casa sin tener la revelación. Mire qué interesante esto. En la vida de Samuel, en la experiencia de Samuel, estaba completamente distraído. Porque vemos que el Señor le ha llamado, dice allí en el capítulo 3, verso 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Le parece algo cotidiano esto? Que no haya visión con frecuencia. Poder tener la revelación de parte del Señor frecuentemente. Tener visión, porque solamente estaba la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, y algunos rollos caían en las manos de los siervos y no había visión con frecuencia. La palabra escaseaba, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y me pareciera vivir este tiempo ahora. La palabra escasea. Estoy refiriéndome a tener una visión de parte del Señor. Yo no estoy hablando de visiones carismáticas, sino que de tener una revelación de parte del Señor en los corazones para poder transmitir la necesidad del pueblo de Dios, para poder responder al hambre que tiene el pueblo de Dios, de la palabra de Él. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Mire qué interesante esto. Vivía en la casa de Jehová, pero no había conocido a Jehová. Conocer al Señor no es solo tener una
una información de parte de Dios. Y dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Podemos decir entonces que estaba en un estado de un inconverso, como inconverso. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Ha sentido en su corazón de que Dios le ha hablado? ¿Cómo debemos responder entonces? Habla Jehová porque tu siervo oye. Y como mencionaba, que muchas veces podemos estar en la casa de Dios, pero completamente distraídos, completamente ajenos a la palabra de Dios. Ahora, el Señor nos insta y nos llama para que le conozcamos, para que usted le conozca, conocerle. No es tan solo tener una información. Dice allí en Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al Señor. Conocer al Señor. Y luego, en Lucas, capítulo 10, Lucas, el capítulo 10, verso 31. Lucas 10, 31, dice así. Lucas, perdón, 41. Lucas 10, 41. Vamos a leer desde el verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y le dice, Marta, Marta. Y encontramos aquí otra ocasión donde una mujer es llamada. ¿Y cuál es la idea? La idea es llevarnos al lugar más importante, es llevarnos a lo que es realmente necesario. Aquí vemos el servicio y la devoción. Vemos dos aspectos que son fundamentales en la iglesia del Señor. Aquí el Señor no nos dice que el servicio no es importante, pero aquí hay algo más importante. Solo una cosa es necesaria. Porque el Señor no estaba todos los días en la casa de Marta y María. Había llegado en aquel día. Y lo más importante, todo el quehacer podía esperar, pero tener comunión con el Señor, eso no puede esperar. Eso no puede esperar. Una vez alguien me enseñó a mí que está lo que es importante, lo que es urgente y lo que es necesario. Así que si tomamos estos métodos, lo importante, lo urgente y lo necesario era estar a los pies del Señor. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Escoger la buena parte. Estar con el Señor. El Señor reprochó en aquel momento la actitud
la actitud de Marta. Cuando nos cansamos por hacer algo para Dios, porque Marta estaba cansada. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y el quehacer la tenía afanada y turbada, no preocupada de lo más importante. Y lo que el Señor hace es sacudir a Marta para que se vuelva a Él, para que lo mire y para que le contemple. Estar en un estado contemplativo frente a la persona del Señor Jesús era lo importante en aquel día. Y es lo importante en el día de hoy también. Conocerle, tener tiempo de devoción en la presencia del Señor. Ahora, Marta había dejado a un lado la adoración y estaba abocada al servicio. Pero cada cosa en su debido lugar. Y mientras vamos avanzando, busquemos en Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos una advertencia. Vemos una advertencia. El Señor le hace la advertencia a Pedro, a Simón. Simón, Simón. El Señor tiene que llamar la atención de Pedro. Él ha caído en el envanecimiento y tal vez tomando quizá el protagonismo. En todas las veces que nosotros vemos a Pedro, lo vemos como un protagonista en diferentes momentos en la vida del Señor. Siempre dando un paso al frente, siempre alzando la voz. Pero tal vez no se ha percatado de que el enemigo de las almas tenía sus ojos puestos en él. Satanás, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ser zarandeado. Es tremendo. Ser zarandeado como el trigo. Pero el Señor ha rogado para que su fe no falte. Está la advertencia, pero está también la promesa del cuidado del Señor sobre él. Simón, Simón. Marta, Marta. Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. Jacob, Jacob. Abraham, Abraham. Y luego vamos a ver, tal vez culminando estos pensamientos, allí en Hechos capítulo 9, verso 4. Hechos 9:4 dice así. Hechos 9:4. Cuando Saulo, desde el verso 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo llevaba una motivación, era perseguir las ovejas del Señor. Yo cuando veo esta porción, recuerdo la promesa, allí la profecía de Jacob sobre sus hijos. Benjamín lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, a la tarde repartirá despojos. Y en la mañana, como un lobo arrebatador persiguiendo las ovejas del Señor. Y a la tarde,
de aquel día repartiendo los despojos. Porque el Espíritu Santo de Dios divide la vida de Benjamín en un día. A la mañana como un lobo arrebatador y a la mañana repartiendo los despojos. Y esta profecía se cumple en Saulo de Tarso. Y allí él llevaba una sola motivación: tomar presos a todos los cristianos, a todos los del camino, a todos los creyentes. Había consentido en la muerte de Esteban. Las ropas de Esteban estaban a los pies de un joven llamado Saulo, así nos dice el libro de los Hechos. Había acontecido, y cuando él estaba haciendo esto tenía una sola motivación: pensaba que estaba prestando un servicio al Señor. Pero cuando el Señor se revela allí en el capítulo 9, camino a Damasco, se revela y cambia la motivación. Cambia la motivación porque hay una nueva revelación en su corazón. Y es necesario, tal vez nosotros no estemos persiguiendo la iglesia del Señor, pero nuestras motivaciones pueden estar equivocadas. Y necesitamos que el Señor hable a nuestros corazones para ser movidos, para ser motivados a hacer lo que es correcto. El Señor cambia la motivación y el Señor lo hace para nuestra edificación. Lo hace para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y podemos ir recordando: Abraham, Abraham, Jacob, Jacob. Y luego encontramos allí Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Simón, Simón, Saulo, Saulo. ¿Y qué podríamos decir? Cristóbal, Cristóbal, Felipe, Felipe, Patricio, Patricio. Y podríamos nombrarnos cada uno de nosotros. Que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Y cuando encontramos que son 7 los llamados, los dobles llamados, encontramos la perfección. El 7 es número de Dios, la perfección, y cada uno de ellos nos entrega una enseñanza para nuestras vidas. Que el Señor sea bendiciendo su palabra en nuestros corazones en esta hora. Vamos a orar al Señor. Padre,